Bueno, repasamos los temas de interés vinculados a la economía en la Argentina. Muchos advertían que la apertura del cepo cambiario podía tener sus consecuencias, desregular el mercado. ¿Hay una fiebre o no hay una fiebre por compra de dólares? ¿Qué es lo que marcan las estadísticas? Obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un remanente mensual y poder salir a comprar billete verde. Hay gente que vive, la inmensa mayoría, con la plata justa para poder llegar a fin de mes. Pero ¿qué es lo que está mostrando la realidad? Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy Muy buen bien. comienzo de semana y muy buenas noches de lunes. La verdad que sí, te diría que habría una fiebre, si se quiere, si uno repasa la estadística oficial que comanda el Banco Central de la República Argentina, que informó sobre el cierre de la semana pasada el dato del balance cambiario del mes de julio. Tiene cierto retraso estadístico, pero ojo con lo que sucedió con la cantidad de argentinos que habitualmente todos los meses y hoy ya sí sin cepo, se acercan al mercado para poder comprar dólares. El tema central es que los argentinos compraron, 1.300.000 argentinos compraron cerca de 3.400 millones de dólares. Fue mucho más los argentinos que compraron dólares sin cepo que los que terminaron vendiendo. Las ventas fueron menos de 370 millones de dólares y en lo que va desde que saliste del cepo a mediados del mes de abril hasta la actualidad, contando julio sin tener en cuenta los datos de agosto, que todavía no cerraron oficialmente de acuerdo a la estadística que comanda el Banco Central, los argentinos al menos compraron 10.000 millones de dólares, eso significa billetes en materia de atesoramiento, y para gastos en el exterior, para financiar gastos con tarjeta, la apertura de importaciones o también turismo en el extranjero, más de 4.000, con lo cual hay casi 14.000 millones de dólares que se compraron, que se abasteció el mercado. Ahora, el tema central es qué poder de fuego tiene el Banco Central, que por ahora no interviene, pero transitó temporada alta de exportaciones. ¿Cómo va a ser esta película de cara principalmente a la previa electoral y también hacia la recta final del año, Maxi? Claro, hay datos que preocupan al equipo económico que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento de precios y la presión que los mismos están ejerciendo sobre el IPC, el índice de precios al consumidor. Sí, porque naturalmente, fíjate lo que sucedió hoy con el dólar, que se empezó a acercar cada vez más a una barrera que el gobierno no se siente muy cómodo, 1.400 pesos. El promedio en el mercado, pizarra en bancos, 1.391 pesos con 88 centavos, de acuerdo a la información que da el Banco Central. Hoy el dólar subió 30 pesos en la jornada, sin una referencia a nivel internacional, porque en Estados Unidos este lunes, 1 de septiembre, es feriado, por eso no hubo referencia internacional en materia de cotización del dólar en el mundo. Sin embargo, a pesar de eso, fue un mal día, un mal arranque de semana para las principales acciones que cotizan de empresas argentinas, obviamente también lo que viene sucediendo con los bonos de Argentina, con lo cual un salto del riesgo país y un mercado que empieza a llenarse de dudas. Y esas dudas se reflejan en las cotizaciones y fíjate qué es lo que está sucediendo. El dólar hoy lo tenés más cerca del techo que del piso, algo que evidentemente, de acuerdo a las proyecciones que miraba el equipo económico que comanda Luis Caputo, no era la expectativa a partir de esta época del año. Querían llegar a las elecciones con el dólar mucho más controlado. Hoy tenés una super tasa de interés que evidentemente, a pesar de tener una tasa tan alta, los inversores empiezan a posicionarse en dólares, algo que sucedió hoy mucho. Recién repasábamos los datos de julio, no es menor. En julio el dólar subió más de 14% en el mercado oficial, obviamente, y acá tuviste en un solo día un salto de casi 3%, con lo cual, atención con el dólar en el mes de septiembre. Más allá de eso, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo, porque el Banco Central no interviene. Para que lo haga, tiene que llegar a la barrera de los 1.440 pesos, que es básicamente el techo de la banda de flotación. Ahí el Banco Central saldría a calmar el mercado, pero ojo con la dinámica, porque esto, ¿por qué quieren tener controlado el dólar? Podría llegar a tener su impacto en los precios, Maxi, que también hay novedades en el arranque del mes. A propósito, ¿no? Arranca septiembre y estamos hablando de ajustes en muchos rubros, como ya viene sucediendo. Tema prepaga, tema alquileres, el costo de alimentos, obviamente, lo que sucede en los supermercados, lo que vemos prácticamente todos los consumidores, ¿no? Exactamente, y algunos salen de memoria, Maxi. ¿Cuántas veces conversábamos cada arranque de mes? El tema de los alimentos y bebidas es el que primer impacto pega en los bolsillos, que es cierto que viene ciertamente, si se quiere, estabilizados, pero
vienen subiendo a un ritmo muy por arriba del promedio de los salarios en la Argentina. Hay que tener en cuenta también que se necesita cada vez más presupuesto disponible para atender a los gastos en supermercados y sobre todo lo indispensable, que es los alimentos. ¿Cuánto subieron en el mes de agosto de acuerdo a las estadísticas que monitorean las consultoras privadas? Bueno, en promedio entre un 2 y un 3%. Ahí ya tenés de base un incremento también en el mes de septiembre, más o menos en esos niveles. Otra de las cuestiones, combustibles. Se actualizó un impuesto, con lo cual va a haber un traslado a precios de ese impuesto. Falta solamente el hecho de que las petroleras empiecen a ajustar el precio en los surtidores y el tema de algunas tarifas, algunos servicios que son los que hoy vienen comandando la dinámica de los precios, como las prepagas, en promedio entre 1,6 y 1,9%. La buena noticia para aquellos usuarios de medicina prepaga es que los aumentos no superan al menos las proyecciones que tuvo los precios, el dato de inflación del mes de agosto, que las consultoras cerró en el orden del 2% mensual. Después hay una infinidad de rubros que por supuesto van a poner presión, entre ellos, bien dijiste, el tema de alquileres. 50% para los contratos viejos. ¿Qué significa eso? Aquellos que ajustan por el viejo índice de contrato de locación y que hace un año están congelados. Bueno, en el mes de septiembre sí hay actualización de estos contratos que han quedado bastante desactualizados. ¿Por qué? Porque estaban regidos bajo la vieja normativa, la vieja ley de alquileres, pero claro, 50% que encarece totalmente el presupuesto de los inquilinos, así que ojo con estas situaciones que estás notando en una Argentina que empieza a transitar un camino mucho más sinuoso, lo hemos conversado en varias oportunidades, Maxi. Facu, la seguimos mañana, gracias por el contacto, un abrazo. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta entonces.